Sí, hola. Necesito una ambulancia, por favor. Es urgente. Son mis hijos. Están en la bañera. No, pa, no respiran. No sé qué ha pasado. Por favor, dense prisa. Por favor. Esa fui yo. La misma voz quebrada que ahora te habla con esta calma helada. La misma mujer. La que llamó al 911 con lágrimas que te aseguro eran reales. Cada una de ellas. Las lágrimas eran de terror, de pánico, de una lucidez que me quemaba por dentro. Pero no eran de arrepentimiento. Nunca lo han sido. Me ves ahora con este uniforme naranja que huele a cloro y a desesperanza, sentada en una silla de plástico, en un cuarto gris sin ventanas. Afuera la gente vive, ríe, se queja de sus trabajos, de sus parejas, vidas normales, la vida que yo misma destruí. Me llaman la Medea de Vallecas, la hiena de Carabanchel. Los periódicos se llenaron con mi cara, con fotos de mis hijos sonriendo, ajenos a todo. Pero nadie nunca ha escuchado mi versión, la verdad, mi verdad. Todo empezó hace 8 años en un pequeño piso de 70 metros cuadrados en las afueras, un tercero sin ascensor. Recuerdo el olor constante a suavizante de flores y a papilla de frutas. Era el olor de mi vida. Mi universo olía a bebé. Tenía 28 años y 3 hijos. Mateo, de 6, Sofía, de 4, y el pequeño Lucas, de apenas 11 meses. Y tenía a Javier, mi marido, o mejor dicho, tenía la ausencia de mi marido. Javier era un buen hombre. Quiero que eso quede claro. No era un maltratador, no bebía, no me engañaba. Simplemente no estaba. Trabajaba de sol a sol. Turno de mañana en una fábrica de plásticos y turno de tarde-noche como repartidor. Es por vosotros, cariño, para que no os falte de nada, me decía. Y no nos faltaba de nada material. Teníamos un techo, comida en la nevera, ropa limpia, pero a mí me faltaba todo lo demás. Me faltaba el aire. Mis días eran un bucle infinito. El llanto de Lucas a las 6 de la mañana era mi despertador. Preparar el desayuno de Mateo y Sofía mientras acunaba al bebé. Vestirlos, peinar a Sofía que odiaba que le tocaran su pelo rizado. Llevarlos al colegio, empujando un carrito de bebé y sujetando 2 manos pequeñas que tiraban en direcciones opuestas. Luego volver a casa, limpiar, lavar ropa, hacer la comida, el llanto de Lucas, cambiar pañales, el olor agrio de la leche regurgitada y la soledad. Un silencio espeso, pesado, que solo se rompía por los dibujos animados de la tele o los quejidos del bebé. Por la tarde, la misma rutina a la inversa. Recogerlos del colegio, el caos de los deberes de Mateo, los berrinches de Sofía porque no quería bañarse, la cena, los gritos, las risas, las peleas, y yo en el centro de ese huracán, sintiendo cómo mi propia identidad se borraba. Ya no era Laura, era mamá. Una palabra que empezó a sonar como una condena. Javier llegaba a casa pasadas las 10 de la noche, cansado. Olía a plástico quemado y a sudor. Me daba un beso en la frente. Cenaba cualquier cosa fría que le dejaba en el microondas y se desplomaba en el sofá. «¿Qué tal los niños?», preguntaba sin mirarme, con los ojos fijos en el partido de fútbol. «Bien», respondía yo. «Siempre bien». ¿Qué le iba a decir? ¿Que sentía que me estaba ahogando? ¿Que a veces, mientras los bañaba, me quedaba mirando el agua y sentía unas ganas terribles de hundir mi propia cabeza hasta dejar de sentir? No lo habría entendido. Para él yo tenía la vida fácil. «Estás en casa todo el día, tranquila», me dijo una vez. Tranquila. Casi me eché a reír. La primera grieta apareció el día del cumpleaños de Mateo. Cumplía 7 años. Le prometió, le juró, que vendría a casa a la hora de la tarta. Mateo estuvo toda la tarde con su camiseta de superhéroe puesta, mirando por la ventana. «Ya viene, papá, ¿verdad, mami?». Y yo le decía que sí. Pasaron las 5, las 6, las 7. La tarta de chocolate con las 7 velas seguía intacta sobre la mesa. Lo llamé 1000 veces. No contestaba. A las 8 me mandó un mensaje. «Imposible salir». Mucho lío. Dale un beso al campeón. Mañana se lo celebro. Recuerdo la sensación. No fue rabia. Fue un frío que me recorrió la espalda. Vi la cara de Mateo, sus ojos llenos de una decepción adulta, y algo dentro de mí se rompió. Sopló las velas sin cantar, casi con desgana. Esa noche, mientras los arropaba, Sofía me abrazó y me dijo: «No estés triste, mami. Yo te quiero mucho. Y ese amor
Su amor puro e incondicional se sintió por primera vez como un peso, como una responsabilidad que ya no sabía si podía soportar, porque ellos lo querían a él, y él no estaba. Y yo era el reemplazo, la cuidadora, el mueble que siempre estaba ahí. El amor se empezó a sentir como una jaula, y mis hijos, mis preciosos hijos, eran los barrotes. La gente solo ve el monstruo, la foto en el periódico, pero nadie se pregunta cómo se construye un monstruo, pieza por pieza. Si quieres entender todas las piezas de este rompecabezas, si de verdad te atreves a mirar en el abismo que hay detrás de mis ojos, suscríbete, porque lo que te voy a contar en las próximas partes es lo que nadie más se atrevió a preguntar. La noche que todo cambió, en mi ciudad caía un aguacero. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando y qué hora es ahora mismo para ti. Y esa risa se convirtió en un eco que rebotaba en las paredes de mi cráneo. No paraba, nunca paraba. Marcos llegaba tarde, oliendo a perfume barato y a la libertad que a mí me habían robado. Dejaba los zapatos en la entrada como si fueran minas terrestres para mí en la oscuridad de la madrugada, cuando iba a por un vaso de agua, el único momento en que la casa estaba en silencio. Un silencio que duraba apenas 5 minutos. Él no lo entendía. ¿Cómo podría? Para él, los niños eran accesorios para las fotos de los domingos. Para mí eran mi realidad de 24 horas. Los amaba. Dios sabe que los amaba con una ferocidad que me dolía en el pecho, pero ese amor estaba siendo devorado por el agotamiento. Era como intentar mantener una vela encendida en medio de un huracán. Cada mañana me despertaba sintiendo menos de mí misma. Mi nombre se había borrado, ahora solo era mamá. Mi cuerpo no era mío. Era un dispensador de comida, un pañuelo de lágrimas, un colchón para saltar. Recuerdo una tarde en particular. Mateo, el mayor, tiró un plato de sopa de fideos al suelo. A propósito. Me miró con desafío, esperando una reacción, y yo no sentí nada. Ni rabia ni frustración. Solo un vacío inmenso. Me quedé mirando las letras de pasta esparcidas por las baldosas, formando palabras que no podía leer. Me arrodillé y empecé a recogerlas una por una, mientras Sofía lloraba en su silla y el pequeño Leo me tiraba del pelo. En ese momento, sentí que mi alma se rompía en pedazos tan pequeños como esos fideos. Miré mis manos cubiertas de caldo tibio y no las reconocí. No eran las manos de una mujer, eran las garras de un animal enjaulado. Marcos me decía que era dramática. Todas las mujeres lo hacen, ¿por qué tú no puedes? Esa frase, esa maldita frase, era la gasolina en mi incendio. ¿Que por qué no podía? Porque sentía que me ahogaba en un mar de pañales sucios y llantos que nadie más parecía escuchar. Porque cuando le pedía ayuda, me decía que estaba cansado de trabajar. ¿Y yo? ¿Yo no trabajaba? Mi jornada no terminaba nunca. No había bonos ni ascensos, ni siquiera un gracias. Si has llegado hasta aquí, es porque quizás entiendes que la locura no nace de la nada. Es una semilla que se riega con soledad y desesperación. Suscríbete a este canal si quieres escuchar la historia completa, porque lo que estoy a punto de contar es la parte que los noticieros nunca explicaron, la parte que mi propio marido negó en el juicio. La decisión no fue un relámpago, fue una llovizna constante que terminó por inundarlo todo. Empezó como un pensamiento fugaz, una fantasía oscura, mientras lavaba los platos mirando por la ventana. ¿Y si todo se detuviera? ¿Y si hubiera silencio? Al principio me asustaba, me castigaba por pensar algo así, pero el pensamiento volvía cada vez más fuerte, más seductor. Se convirtió en mi único refugio. El silencio, la paz. No lo veía como un final para ellos, sino como un final para el ruido, para el dolor, para mi propia asfixia. El día que ocurrió todo parecía normal, demasiado normal. El sol entraba por la cocina, creando pequeños arcoíris en las burbujas del fregadero. Los niños reían mientras veían dibujos animados. Hice el desayuno. Tostadas con mermelada, sus favoritas. Les limpié las caras pegajosas. Sentía como si estuviera viendo una película de mi propia vida, como si mi cuerpo se moviera solo, siguiendo un guión ya escrito. No hubo un detonante específico ese día. El detonante habían sido los 1000 días anteriores. La gota que colmó el vaso ya se había derramado hacía mucho, y yo simplemente estaba nadando en la inundación. Después del almuerzo, les dije, vamos a darnos un baño especial.
Mateo aplaudió. Le encantaba el agua. Sofía corrió escaleras arriba, emocionada. Llevé a Leo en brazos. Su pequeño corazón latía contra mi pecho. Subí las escaleras y cada escalón se sentía pesado, como si caminara por el fondo del mar. Abrí el grifo de la bañera. El sonido del agua llenando el vacío de la porcelana fue el sonido más alto que había escuchado en mi vida. Más alto que los llantos, más alto que los gritos, más alto que mi propia conciencia pidiéndome que parara. El vapor empezó a empañar el espejo, borrando mi reflejo, y por primera vez en mucho tiempo me sentí tranquila. Una calma aterradora, antinatural. Era la calma del ojo del huracán. Dime desde qué ciudad y qué hora es donde estás escuchando esto. El agua estaba tibia, justo como a ellos les gustaba. El vapor empañaba el espejo, borrando mi reflejo casi por completo. Llamé primero al más pequeño, a Daniel. Vino corriendo con su patito de hule amarillo. Su risa era un eco que pronto se apagaría para siempre. No opuso resistencia cuando lo metí en la bañera. Chapoteaba, feliz. El agua le llegaba al pecho. Mis manos temblaban, pero no por duda. Era la adrenalina, un veneno helado que recorría mis venas. Puse una mano en su nuca y la otra en su espalda. Lo miré a los ojos, esos ojos grandes y confiados que me veían como su todo. Y entonces lo empujé hacia abajo. Su cuerpecito se sacudió. El patito de hule flotó hasta el borde de la bañera. Fueron apenas unos segundos, pero se sintieron como una eternidad suspendida. El chapoteo se volvió frenético y luego nada. Solo el sonido del agua goteando del grifo. Un silencio pesado, denso. Dejé su cuerpo flotando con la cara hacia arriba, como si estuviera durmiendo en una cuna de agua. Mi corazón no latía más rápido. Al contrario, sentía una calma aterradora. La calma de quien ha tomado una decisión final e irrevocable. Luego fue el turno de Sofía. Tenía 6 años. Entró al baño preguntando por qué Daniel estaba tan callado. Vio su cuerpo y su rostro se transformó. No gritó. Solo me miró con una comprensión que me partió el alma, pero no lo suficiente para detenerme. «Mami, ¿qué haces?», susurró. Antes de que pudiera correr, la agarré. Ella sí luchó. Sus pequeñas uñas se clavaron en mis brazos. El agua se agitó violentamente, salpicando las paredes, el suelo. El sonido de su lucha era sordo, ahogado. Sentí sus músculos tensarse y luego relajarse por completo. Su largo cabello castaño se extendió en el agua como una alga oscura. Ahora eran dos pequeños barcos a la deriva en mi mar de locura. El último fue Mateo, el mayor. El que lo entendía todo estaba en la puerta, paralizado de terror. «No», dijo. «Mamá, no». Su voz era firme, suplicante. No lloraba. Solo me miraba con una mezcla de pánico y acusación. Fue el más difícil. No por su fuerza, sino por su mirada. Me juzgaba. En sus ojos vi el monstruo en el que me había convertido. Cuando lo metí a la fuerza en la bañera, el agua se desbordó. La lucha fue real. Por un momento pensé que no podría, pero la voz en mi cabeza era más fuerte. «Termina lo que empezaste», decía. «Libéralos». «Libérate», y lo hice. Sostuve su cabeza bajo el agua, hasta que la última burbuja de aire escapó de sus labios. El silencio que siguió fue absoluto. 3 cuerpos pequeños, quietos en el agua que se enfriaba rápidamente. El vapor se había disipado. Pude ver mi reflejo en el espejo. Estaba pálida, con el pelo pegado a la frente por el sudor y las salpicaduras. Pero mis ojos estaban vacíos. No había lágrimas, no había arrepentimiento, solo un vacío profundo y una extraña sensación de trabajo cumplido. Me senté en el suelo frío del baño, temblando, no de miedo, sino de la adrenalina que abandonaba mi cuerpo. Miré mis brazos, los arañazos rojos que Sofía me había dejado. Eran la prueba que necesitaba. Entonces empecé a practicar un sollozo, primero bajo, luego más fuerte. Dejé que las lágrimas fluyesen, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de actriz, preparándose para el papel de su vida. Me levanté, cogí el teléfono y marqué el número de emergencias. «Por favor, ayúdenme», grité al operador, mi voz rota por sollozos que ahora sonaban completamente genuinos. «Son mis hijos. Estaban en la bañera y no respiran. No respiran». Fingí un ataque de pánico. Dejé caer el teléfono asegurándome de que la línea quedara abierta. Quería que escucharan mi desesperación.
Las sirenas no tardaron en llegar. Me encontraron en el suelo de la sala, meciéndome con la mirada perdida. «Están en el baño», susurré, señalando con una mano temblorosa. 2 oficiales entraron corriendo. Escuché un grito ahogado. Luego, la voz de uno de ellos en la radio, temblorosa, pidiendo refuerzos y ambulancias, aunque todos sabíamos que ya era demasiado tarde. Me envolvieron en una manta. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas, atraídos por las luces azules y rojas que pintaban la noche. Yo era el centro de atención, la madre destrozada, la pobre víctima de una tragedia inexplicable. Nadie sospechaba que la tragedia tenía nombre y apellidos. Los míos. Hay miles de historias como la mía, ocultas en las sombras de cada ciudad en casas de apariencia normal. Por eso existen canales como este, para sacar esas sombras a la luz y mirar de frente al abismo. Si te atrae la oscuridad que todos llevamos dentro, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el final de mi historia. Me pregunto si alguien más estaba despierto en mi ciudad a esa hora, escuchando las mismas sirenas, sin saber que anunciaban mi obra maestra. Déjame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas y qué hora es ahora mismo para ti. El sonido de las sirenas se acercaba, una sinfonía macabra que yo misma había invocado. Cada aullido era una nota en la partitura de mi nueva vida, una que había escrito con agua y mentiras. Cuando los paramédicos entraron, yo estaba en el suelo meciéndome, interpretando el papel de mi vida, la madre devastada. Cruzaron la puerta del baño, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Uno de ellos salió pálido y evitó mi mirada. Supo que mi actuación era inútil. Los cuerpos ya no eran mis hijos, eran pruebas. Los detectives llegaron después. Un hombre mayor, con ojos cansados que parecían haberlo visto todo, y una mujer más joven cuya mirada era afilada, analítica. Me hicieron preguntas sencillas al principio. La hora, lo que vi, lo que escuché. Yo recitaba el guión que había ensayado en mi mente. El intruso, la lucha, el desmayo. Pero mis palabras sonaban huecas hasta para mí. El primer error fue mi ropa. Estaba seca, completamente seca. La detective lo notó. «¿Cómo es que no se mojó ni un poco al intentar sacarlos del agua, señora?», preguntó con una calma que me heló la sangre. Mi mente se quedó en blanco. Improvisé una respuesta torpe sobre el pánico, sobre no recordar bien, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Me llevaron a la comisaría. Dijeron que era para dar una declaración formal en un entorno más tranquilo. Yo sabía que era una jaula. La sala de interrogatorios era fría, gris, anónima, como mi futuro. Durante horas las mismas preguntas, una y otra vez, dichas de formas diferentes. Buscaban una contradicción, una fisura en mi armadura, y la encontraron. «Revisamos su teléfono, Laura», dijo el detective mayor deslizando una hoja de papel sobre la mesa de metal. Era mi historial de búsqueda. Dosis letales de somníferos para niños. Tiempo de ahogamiento irreversible. Casos sin resolver de madres que... No pude seguir leyendo. El aire se me escapó de los pulmones. No hubo gritos, no hubo llanto, solo un silencio pesado, la admisión de mi monstruosidad sin decir una palabra. Levanté la vista y lo dije con una voz que no reconocí como la mía. Fui yo. La confesión fue un torrente. Una vez que la primera palabra salió, las demás la siguieron como una estampida, liberándome del peso de la actuación. Les conté todo, pero sin emoción. Les describí cómo los llevé uno por uno al baño, cómo les canté su canción de cuna favorita mientras el agua subía. No omití detalles porque en ese punto la verdad era lo único que me quedaba. Oculté, sin embargo, el porqué profundo, esa sensación de que los estaba salvando de un mundo que los iba a romper, de un padre que los ignoraba, de una madre que ya no podía más. Eso me lo guardé para mí. Es mi único tesoro en este infierno. El proceso legal fue un circo grotesco. Los medios me bautizaron la Medea de los suburbios. Mi rostro estaba en todas partes, distorsionado por el juicio público. Mi esposo testificó en mi contra, llorando lágrimas que nunca derramó por sus hijos cuando estaban vivos. Su dolor era por su reputación, por la vida cómoda que yo había destrozado. El jurado me miraba con una mezcla de horror y asco. No necesitaron deliberar mucho tiempo. Culpable, de 3 cargos de asesinato en primer grado. El juez pronunció la sentencia
con una solemnidad sombría. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, una por cada vida inocente que usted robó. No sentí nada. Era como escuchar el diagnóstico de una enfermedad terminal que ya sabías que tenías. La muerte de mi antigua vida fue confirmada oficialmente. El martillo del juez fue el último clavo en mi ataúd. Ahora, desde esta celda, el tiempo se mide en rutinas y silencios. ¿Me arrepiento? Esa palabra es demasiado simple para el cataclismo que causé. No me arrepiento de la manera que la gente espera. No lloro por mi libertad perdida, sino por la paz que nunca encontré, ni antes ni después. Miro mis manos, las mismas que los acunaron y los alimentaron, y no las reconozco. Son las manos de una extraña, de un monstruo de cuento de hadas, pero el monstruo soy yo. Aceptarlo es mi verdadera condena. La lección más dura es que no hay vuelta atrás. Las decisiones, una vez tomadas, se convierten en tu eternidad. Yo elegí la mía. Hay un abismo en cada uno de nosotros. Historias como la mía te obligan a mirar el tuyo, a preguntarte qué tan cerca estás del borde. Si tienes el valor de seguir explorando estas verdades oscuras, esas que la sociedad prefiere ignorar, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Comparte esta confesión, no para justificarme, sino para que otros entiendan que los peores actos no siempre nacen del odio, sino a veces de un amor retorcido y roto. Me pregunto qué sienten al escucharme. ¿Rabia, pena, comprensión? Déjenme un comentario con su ciudad y la hora en que están escuchando mi final. Quiero saber hasta dónde viajan mis palabras en la noche.